Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Démosle un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta mañana que el Señor nos ha regalado. Qué bueno, qué bueno. Aquí hay muchas, este es un lugar rico, aquí hay muchos tesoros y ustedes son esos tesoros y somos los tesoros del Señor. ¿Cuántos creen que son tesoros de Dios? Pues desen un aplauso a ustedes mismos. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí hay riqueza de Dios. Así que en esta mañana vamos a hablar la palabra del Señor, como el Señor nos ha instruido. ¿Cuántos quieren que Dios le hable en esta mañana? Así que pídale a Dios que le ministre y conéctese con el cielo. Ponga su oído en el cielo ahora. Póngase la mano en su oído derecho e izquierdo. Diga, pongo mis oídos en el cielo. Amén. Para escuchar la voz de Dios. Estamos en un tiempo especial y estamos arribándonos a trabajos para alcanzar la cosecha de almas en nuestra ciudad, en nuestro territorio, en nuestro barrio y en todos nuestros lugares. Así que en este día vamos a compartir la palabra. Y ustedes saben que estamos leyendo también el libro de Jonás. Es un libro que tiene que ver con la salvación de la gente. No importa qué tan malos nosotros lo veamos, para Dios son prendas preciosas y Dios le ama, porque Dios no ama el pecado, pero sí ama a la persona aunque cometa pecado. ¿Ok? ¿Cuántos lo creen así? Y nosotros somos una evidencia de ello, porque todos los que estamos aquí en algún momento fuimos de instrumento de tiniebla, ofendimos a Dios muchas veces, pero el Señor no miró eso, sino que nos rescató y nos ha hecho parte de su linaje escogido. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para, ahí está, el para, del para vamos a hablar en esta mañana, en este día. Y quiero hablar en este día con el título, ¿por qué es prioritaria la predicación del Evangelio? ¿Por qué es prioritaria la predicación del Evangelio? Y quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 16. Mateo 16. Vamos a estar leyendo algunos versículos interesantes. Y quiero en esta mañana que nosotros podamos enfocarnos en lo que Dios quiere que estemos enfocados. No es secreto de que aún el pueblo más cercano de Dios en algún momento se desvía del propósito. Por eso no podemos confiar en nuestra propia prudencia, tenemos que depender de Dios en todo momento. Amén. ¿Cuánto dependen del Señor en todo momento? Entonces estamos en un tiempo muy determinante en la tierra y es necesario que la iglesia sea activada. Mire qué propósito de Dios que usted escuche esta palabra hoy. ¿Ok? Dios es el que dispone y el que dirige su pueblo. Posiblemente no iba usted a recibir esta palabra, pero Dios quiso que usted la recibiera hoy, la recibiéramos hoy. Estamos en tiempo muy determinante. Ayer, en el día de ayer, el pueblo de Israel fue atacado por una de las naciones fuertes del Medio Oriente. Se llama la nación de Irán, atacó a Israel ayer, por si usted no lo sabía. Israel es el reloj profético. Es el reloj profético de los últimos tiempos. O más bien es el reloj que marca el cairo de Dios para su venida y para el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Entonces, ponga mucha atención porque Dios está hablando hace años y está diciendo y está trayendo señales que nos están indicando que estamos en tiempo muy determinante sobre la tierra. ¿Cuántos que están aquí, que tienen el Espíritu de Dios, perciben eso? Ok, entonces
es necesario que la iglesia tome su dominio como Dios la estableció. Entonces, hablando esto aquí, Mateo 16, versículo 17, quiero leer aquí y ponga mucha atención. Usted tiene su Biblia, bueno, lo puede ver en el proyector, pero dice así algo muy interesante. Entonces les respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18 dice: yo también te digo, dijo Jesús, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo 19 dice: y a ti, o sea Pedro, le dice el Señor, te daré las llaves del reino. Diga conmigo, las llaves del reino. Vea qué privilegio el de Pedro, que se le entregó, ¿qué? Para abrir. A ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. Ahí está la llave para atar y desatar. Diga conmigo, atar y desatar. Hay una parte importante, y es que desde la tierra se puede atar y desatar en los cielos. Chequeó el texto. Es desde la tierra. No es del cielo a la tierra, sino que desde la tierra al cielo se ata y se desata. Ahora, lo interesante aquí es quién ata y quién desata desde la tierra. ¿Cuál es el cuerpo, la institución divina que está en la tierra? ¿Cómo se llama? La iglesia. ¿Quiénes son iglesia aquí? O sea, usted tiene la autoridad de Dios para atar y desatar desde aquí, desde la tierra. Y usted puede hacerlo porque Dios lo declaró sobre usted, si usted es un hijo, una hija de Dios que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Ahora, lo interesante aquí que es Pedro, el representante de la iglesia. Algunos de nosotros nos enseñaron y lo veíamos que Pedro es un personaje que tiene un montón de llaves. ¿Cuántos lo vieron así? Que está parado en la puerta del cielo con todas esas llaves. ¿Lo vio así? Yo lo veía así porque así lo enseñaron. La realidad es que no es una llave física, sino que es una llave espiritual. Quiero decirle esto. Y usted me preguntará, Alfredo, ¿y cuál será esa llave? O la llave más importante. La llave más importante y la llave que habla las escrituras, que puede abrir y cerrar, se llama el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio es la llave que abre y cierra puertas. Por eso el Señor le dice a Pedro, que es el apóstol de la iglesia, fue el apóstol en la iglesia primitiva, pero es la representación porque él fue el instrumento, él fue el hombre que Dios vio un corazón listo y dispuesto para llevar la carga de apóstol, liderar. La palabra apóstol es una palabra representativa que la utilizaban en el reino de los romanos. Los romanos en su reino tenían apóstol. Los apóstoles eran los embajadores que ellos enviaban a lugares para llevar la cultura de Roma a ese lugar y enseñorearse, conquistar ese lugar. Por lo que la unción apostólica tiene que ver con tomar territorio. Diga conmigo, tomar territorio. Cuando usted toma territorio, está pareciéndose a un apóstol. Amén. ¿Con qué usted lo está tomando el territorio? En nuestro caso, tiene que ser tomado con el mensaje del evangelio, la predicación, porque la palabra de la predicación no retornará vacía, sino que traerá el fruto para el cual fue enviada. ¿Cuántos han visto esos frutos?
Posiblemente tenga usted sentado al lado aquí en la iglesia a alguien que es un territorio que usted conquistó con el evangelio. ¿Verdad que sí? Qué bueno. Entonces, el evangelio es la llave que abre puerta. Juan capítulo 20, versículo 21 al 23. Vaya conmigo también. Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 21 al 23. Nos habla de esto también. Si tiene su Biblia, anote, o tiene lapicero, anote si el Señor le da una palabra fresca. Dice así las Escrituras con respecto a esto. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Oiga esto. Como el Padre envió a Jesús, Jesús nos envió ¿a quién? A nosotros. 22 dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Le dijo: reciban al Espíritu Santo. ¿Cuántos reciben el Espíritu Santo aquí hoy? 23 dice: a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviere, les serán retenidos. Oiga qué autoridad le dio el Señor a la iglesia al entregarle la llave del evangelio. La palabra remitir significa quitarles, literalmente, hacerlo una persona libre de culpa. Pero la palabra retenido significa que se le quedan, se queda en esa condición de preso del pecado, se queda con su pecado. Ahora bien, la palabra de Dios habla, y el apóstol habla en Romanos: ¿cómo la gente oirá si no hay quien le predique y le diga la palabra? En otras palabras, cuando no predicamos, le estamos reteniendo el pecado a la gente. Pero cuando predicamos, los estamos remitiendo, lo estamos liberando, porque ellos ven una puerta abierta que se abrió, que es la llave del evangelio, para ellos entrar a la gracia que ya nosotros hemos entrado. ¿Cuántos se sienten bien hoy que están en la gracia de Dios? No hay cosa mejor que eso. Disfrutar esa presencia. La persona que todavía no tiene ese contacto dice: bueno, están medio locos, están medio raros, pero ¿cómo levantan la mano así? Y nos ven un poco extraños. Así lo hacíamos nosotros, pero cuando ya hemos venido al Señor, hemos sido bendecidos, su presencia habita en nosotros, sentimos su toque y nosotros nos entregamos a su presencia. Amén. No todo el mundo puede hacer esto. Hay gente que no pueden, porque todavía sus pecados están retenidos, están atados. Ahora bien, mire que veamos el curso de esto. Pedro se le entrega la llave de atar y desatar. A Pedro también y a la iglesia se le llama a predicar, a remitir o a retener los pecados de la persona. En otras palabras, hay una autoridad en la iglesia, porque la llave del reino lo tiene la iglesia. Diga conmigo: yo tengo la llave del reino. Miren, tenemos cosas que no sabemos lo que tenemos. Y a veces nos intimidamos porque hay personas que son fuertes, poderosas, ricas, y usted se intimida. No se intimide, dele el mensaje del evangelio, no importa quién sea. Amén. Porque ellos son presos, y los únicos que pueden liberar a la gente, o más bien Dios a través de ellos, es a través de la iglesia, de nosotros. No les remitamos, o sea, no les retengamos el pecado. Las llaves del reino, el evangelio es la llave que abre las puertas para que la gente salga de las tinieblas a la luz. Es la llave que abre para que ellos puedan ver. Algunos usted le abren y miran. ¿Ustedes han mirado desde la puerta alguna vez? Le abren una puerta y usted mira así. Vea, algunas personas usted le predica, le abre la puerta del evangelio y ellos ven desde la puerta y miran. Pero a veces están
muy comprometidos o muy atados y vuelven y se echan y no entran por esa puerta. Hay otros que usted le abre la puerta del evangelio a través de la predicación, le abre la puerta del reino y ellos miran y le agrada y entran por ella. Porque dice las escrituras, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Pero angosta, estrecha es la puerta que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. ¿Por qué? Dos cosas. O ellos no quieren verla, es escaso, es difícil, no es fácil. Y ciertamente cuando usted viene del mundo, a veces parece muy difícil usted venir al evangelio, venir a Dios, dejar cosas que usted tenía, dejar el pecado, lo que le gustaba, las cosas que le agradan, y que usted ya aquí tiene que cambiar, oiga bien, y le cuesta a uno. Por eso es estrecha y angosto el camino de los que ellos encuentran. Pero también hay algo, y es que la escasez de la predicación hace que la puerta se ponga más estrecha. Hace que la puerta se ponga más estrecha. De modo que nosotros vamos a ver cómo podemos nosotros ayudar a la gente en este sentido. Vamos a ver lo que dice las escrituras. Dice el versículo 23 específicamente: a quienes remitieres los pecados. Gloria a Dios. Les serán retenidos. La palabra retener es dejar la persona con sus cargas, con sus luchas, con sus batallas. Es posible que como iglesia nosotros veamos personas que son amigos nuestros, vecinos, que están atados, y nosotros no hacemos nada. Yo creo que es posible y nos pasa. ¿Algún vecino? Fallando este micrófono. ¿Tiene usted algún vecino que está en esa condición y realmente no hacemos nosotros nada? Tenemos la llave y no encontramos cómo abrir. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor. De manera que el asunto como quiera va. Dígale al Señor. Aleluya. Sí. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que saber, contra quién nosotros luchamos y contra quién peleamos. Y sabemos que el enemigo no quiere que usted escuche esto en esta mañana. Porque hay un tópico aquí importantísimo que el Señor puso en mi corazón compartirlo con la iglesia hoy. Entonces tenemos una autoridad. Diga conmigo: tengo la autoridad del cielo para atar y desatar, para cerrar y abrir. Aleluya, tengo esa autoridad. Eso es importante porque el Señor no envió a sus siervos, a sus discípulos con las manos vacías. Nos dio el poder y nos dio la autoridad. Entonces en la predicación del evangelio nosotros tenemos ese poder de abrir y cerrar. Tenemos la autoridad de hacerlo porque Dios nos la dio y nos las delegó. Mateo 28, capítulo 18 al 20 habla sobre esto. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo siempre hablo de esto. ¿Por qué? Porque los que predican el evangelio tienen que saber en qué autoridad están yendo a predicar. Porque por esto mismo, por la resistencia que hay, por la guerra que hay, por la oposición que hay, el diablo no está contento con los que predican la palabra. Escuchen esto. Por eso los que predican tienen que saber quién lo envió, para qué lo envió y el bagaje que tienen en Dios para hacer la obra que Dios lo llamó. Porque si el diablo te hace un amaraco y tú sabes quién te envió, tú no vas a tirar atrás porque sabe que Dios va contigo. Amén. ¿Cuántos saben que Dios va con ustedes? Entonces tenemos que tener eso claro.
estamos viviendo experiencias porque estamos predicando. Y el día del evangelismo se presentan todos los problemas. Que la tía se enfermó, que fulanito fue a la casa, que Ferencejo esto aquí, que por allí. Lo estamos oyendo eso todo, diario, cada semana, porque tenemos un equipo de trabajo evangelístico aquí que sale todas las semanas. Y siempre los hermanos tienen guerra para llegar. Pero llegan y le hacen la obra a Dios y humillan al diablo y a sus demonios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Entonces diga conmigo, hay que predicar el evangelio, porque es la llave que abre a las personas para que entren al reino de los cielos. La predicación. Ahora, ¿está la iglesia en esta urgencia de predicar el evangelio? Y cuando hablo de la iglesia, hablo de manera general. Usted puede ver que la iglesia tiene esta insistencia, esa prioridad en este tiempo. Yo creo que no. Eso no es lo que yo veo. Veo una iglesia buscando otras cosas, menos alcanzar las almas para el Señor. Con sus excepciones. Por varias razones. Miren, los sacudimientos traen desestabilidad en la gente. Pero los sacudimientos traen desestabilidad en las empresas, en las instituciones. Y los sacudimientos traen remover que no nos dejan estabilizarnos en cierto sentido. Creo que la iglesia, por muchas razones, ha sido desestabilizada en la misión y en la visión de alcanzar las almas para el Señor. De manera general. Por lo tanto, nosotros en este tiempo tenemos que volver al propósito. Tenemos que entrar en la dirección de Dios. Por eso dije ahorita, yo creo que a Dios le interesa que escuchemos lo que estamos escuchando hoy. Porque la iglesia tiene que escuchar, usted y yo, y los que están en las redes, o Dios usando a otros instrumentos en el mundo, para decir que es el tiempo que la iglesia se mueva a buscar con prioridad las almas para el Señor. Las almas se están perdiendo. Cada minuto que pasa, miles de personas se van de este mundo. Cada hora que pasa, miles y miles parten de esta tierra. No sabemos a dónde van. Si al cielo o al infierno. Cada día que pasa, muchas personas salen de esta tierra. La gente dice, bueno, tengo mucho tiempo escuchando que Cristo viene y Cristo no viene. El asunto no es si Cristo viene o no viene, en que tenemos que nosotros estar percibidos. El asunto es cuándo yo me voy de esta tierra. Porque si Cristo no viene, como Él lo dice, porque Él, oiga bien, no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La misericordia y la gracia de Dios está sobre la tierra para Dios traer todas las personas posibles a su reino y sean libradas de la condenación. El propósito de Dios no es matarnos ni condenarnos. El propósito de Dios es salvarnos y llevarnos a su gloria. ¿Cuántos lo creen? Entonces tenemos que tener esto. Si pueden subir un chin los monitores, por favor. Tenemos que tener pendiente esto. Y hay una parte que ha debilitado a la iglesia en su prioridad y en su insistencia a no compartir el evangelio con insistencia. Yo recuerdo en los años 90 por ahí, todavía el evangelista Gigi Ávila, ¿cuántos lo conocieron? Todos aquí. Hablaba y su mensaje era con el arrebatamiento, pero él era un hombre bíblico totalmente y él enseñó, y la temperatura de la iglesia levantarse a llevar el evangelio fue tremenda. Hubo un tiempo de mucha cosecha, aunque quizá no de la manera más estratégica, porque no es tan fácil lograr ganarse a un país completo con campañas, con una cruzada. No es la parte más efectiva, sino que el trabajo de la iglesia lo tiene que hacer la iglesia. ¿Me escuchó? El trabajo de la iglesia lo tiene que hacer la iglesia completa.
no 2 o 3. Es todo. Porque todos juntos podemos hacerlo, lograrlo. Pero unos o dos no pueden, porque la carga es demasiado. Y Dios necesita que toda la iglesia se involucre en el evangelismo, en la cosecha de alma. Y una de las cosas que no se predica hoy en día es acerca de este tema. Y déjeme decirle que hasta a mí me dio un poco de dificultad de hablar de esto. Y es que la iglesia ha perdido la prioridad o la urgencia de predicar el evangelio y ganar la gente, porque no se habla mucho de que hay un infierno que existe. La palabra habla claro sobre esto. Y Jesús habló 3 veces más del infierno que del cielo. Búsquelo en las Escrituras. Habló 3 veces más del infierno que del cielo, porque ese es un lugar real. Es un lugar que las Escrituras lo menciona, pero muchas veces. Pero no solamente lo menciona, sino que ilustra la condición, o más bien las características de ese lugar. Y nosotros, por mucho tiempo, la iglesia ha estado dormida en este sentido de que no se predica que hay un infierno. Por si no hay un infierno, entonces no hay urgencia. Todo el que se muere, todo el que se va, todo el que deja de existir, o si Cristo viene, no hay ningún problema, porque no hay un lugar difícil donde las almas van a ir. Y esta no es la verdad. Déjenme decirle en esta mañana, si somos honestos, si somos ministros del evangelio, ministros de la palabra, y ocultamos la realidad del infierno, entonces estamos actuando en falsedad. Y vamos a dar cuenta a Dios de esto. Por eso, iglesia que está aquí hoy, Centro Evangelístico, diga conmigo, el infierno es una realidad. ¿Dónde van la gente cuando parten de esta tierra? Nosotros nos consolamos. Y gloria a Dios, y la palabra nos consuela. Pero, ¿dónde realmente van esas personas? Si no tienen a Cristo, si no han tenido ese encuentro. O es tan fácil ser redimido, o más bien ser liberado por nuestras propias prudencias o por nuestros propios recursos. Si fuera así, no fuera posible, porque realmente nosotros que estamos aquí sabemos que el hecho de nosotros estar en Cristo hoy fue el milagro más grande que ha sucedido en nuestras vidas. ¿Cuántos lo testifican? Miren, la verdad es que las cosas no son tan fáciles como se pintan. La verdad es que la gente no se salva porque ellos sean simplemente buenos o que le den una limosna a alguien o que no, eso no es así. Si fuera así, Cristo se hubiera quedado allá en la gloria eterna. Pero la realidad es que ¿qué movió a Dios traer a su Hijo y morir en la cruz? ¿Para qué lo hizo? No podemos engañarnos y creer que no hay un infierno, y es una realidad bíblica porque Dios lo dice. Vamos a las Escrituras. Mateo capítulo 12, versículo 40. No, perdón, Lucas 16, versículo 19 al 31. Yo sé que no hay mucho amén en esto. Estoy consciente, pero yo tengo que ser responsable en decir lo que Dios quiere que yo diga hoy. Lucas. La intención no es meterle miedo. La intención es que nosotros no nos dejemos confundir y tengamos claro lo que es y lo que no es. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Vamos a las Escrituras. Versículo 19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura
y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a las puertas de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste muchos bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú eres atormentado, Además de todo esto, una gran cima está puesta entre ustedes, entre ambos, ustedes y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a ustedes no pueden, ni los de que están allá pueden pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíe a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que le testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Versículo 29. Y dijo Abraham, le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantaren de los muertos. Gloria a Dios. Es dura la palabra, pero es la palabra. Esto nos lleva a nosotros a tener conciencia de que hay una realidad que todas las personas tienen que enfrentar. Y nosotros queremos que ninguno enfrente en esta realidad que dice las Escrituras. Yo pregunto en esta mañana: ¿cuánto quisieran que todas las personas sean salvas? ¿Han escuchado ustedes que hay cosas que no se le desean ni a sus peores enemigos? Si hay una de esas, se llama esta: que una persona esté en esa condición y no tenga quien lo ayude. Ahora yo pregunto, dice la parábola, no es una parábola porque menciona personajes conocidos, es una ilustración más bien, que habla sobre una realidad que los seres humanos enfrentarán. Unos irán al cielo, pero otros, lamentablemente, si no hacen caso, si no buscan a Dios, si no son perdonados sus pecados, si rechazan a Jesús, entonces tendrán otra suerte, que es una suerte difícil. Pudiéramos decir en esta mañana que así, oiga bien, el primero que fue a esos lugares antes que nosotros que estamos aquí hoy fue Jesús. Jonás capítulo 1 versículo 17. Así como estuvo Jonás, oiga esto, dice que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Imagínese usted dentro de un pez, una ballena, qué sé yo, 3 días y 3 noches, qué densa oscuridad. Es un lugar oscuro, difícil, es un lugar donde no hay esplendor, no hay comodidad, es un lugar difícil donde nosotros somos turbados o personas turbadas, la oscuridad turba a la gente. De manera que así dice la palabra, Jesús relatando las Escrituras en Mateo capítulo 12, versículo 40, dice: así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez, estuvo Jesús en el corazón, ¿de dónde? De la tierra. Científicamente, arqueológicamente, se cree que el infierno está en el corazón de la tierra. ¿Han visto ustedes los volcanes?
que sube desde la tierra. Se cree que está en el corazón de la tierra. Es un lugar difícil, es un lugar donde el gusano no muere. Pero Jesús, dice la palabra, que fue a esos lugares. Fue a esos lugares a predicar el evangelio, a hablar de las escrituras. Porque el Señor no quiere que ninguno se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento para que sean salvos de ese lugar terrible. Aleluya. Yo sé que no es muy digerible, pero quiero decirle, hermano, en esta mañana, escuche esto. Tenemos oportunidad ahora de ser la llave, de ser el instrumento, de abrir la puerta y de los reinos de los cielos para que la gente no vaya a ese lugar. Ahora yo pregunto, ¿quién dice que hay infierno en las escrituras? El Dios que nos dice que nos ama es el mismo que dice que hay. Ahora, no fue hecho para nosotros. No fue hecho para nosotros. Pero cuando la gente se hace una con el enemigo, lamentablemente. Quiero decirle en esta mañana, con todo respeto, Iglesia Centro Evangelístico, tenemos que reconocer, tenemos que saber que hay peligro para la gente. Pero no hay peligro solo para los que están allá, hay peligro para nuestras familias. ¿Cuántos de aquí tienen familia que no conocen del Señor? Hay que dar rodillas por ello, hay que predicarle. Lucas 14, 23. Si es posible, hay que forzarlo a entrar. Amén. Forzarlo. No le va a romper el brazo, pero ore, ayune, invítelo, clame, tírese de barriga, haga lo que sea y diga: Señor, que ninguno de mi familia perezca. Tenemos que levantarnos así. Pero si estamos dormidos en los laureles, que nada es nada, llega el momento y nos agarran desapercibidos. No, es el tiempo, iglesia, levantémonos. Hay una realidad, tenemos que levantarnos. Hay almas que salvar, hay que predicar el evangelio, hay que abrir puertas para que el reino de Dios venga a los corazones de las personas. Amén. Entonces, cuando tenemos esto en cuenta, viene una urgencia a nosotros. La urgencia de predicar y compartir el evangelio, hacer que otros puedan conocer a Jesús. Ciertamente cada persona es responsable de sus vidas. Pero dice las escrituras en el libro de Ezequiel que si el pecador, cuando habla del pecador, habla de la persona que no conoce a Dios, que no busca de Dios, que no tiene a Dios en su noticia. Y él por su pecado realmente va a perecer, va a morir por su pecado, porque él es responsable de su pecado. Pero si tiene un vecino, si tiene a alguien, si tiene la iglesia y la iglesia no le advierte de su pecado y no le dice lo que tiene que hacer, ciertamente el pecador por su pecado morirá, pero la sangre de ese que murió por su pecado, por no haber advertido o no habernos nosotros advertido, correrá por la cabeza de aquel que no le advirtió. Todavía maduro se puso el mensaje. ¿Me están entendiendo? Entonces hoy Dios nos está diciendo, tenemos que levantarnos para ir a aquellos que tienen que escuchar. Hoy usted y yo tenemos que levantarnos para ser más intencionales en ganar a nuestra familia, a nuestros vecinos y a todo el que se ponga por ahí. Hoy, porque posiblemente Dios nos esté advirtiendo antes para que vayamos adelante. Amén. Hay almas que salvar y lo grande es que ellos pueden hacer lo que sea y no pueden solo, necesitan que le abran las puertas. El evangelio es la llave que los libra, le abre la puerta del reino de los cielos para que no sean vulnerables ni sean alcanzable a las consecuencias del pecado, porque Jesús vino una vez y murió una vez
por todos los seres humanos, para que por medio de Jesús tengamos redención eterna, para que no vayamos a condenación, sino que pasemos de muerte a vida espiritual y por ende a la eternidad con Dios. El propósito de Dios, la asignación que Dios nos ha dado es lograr que todo el que está a nuestro alrededor pueda venir a Cristo y ser liberado de la condenación que ya el Señor pagó por ella. Amén. Ahora vuelvo a la palabra intencional. Nosotros tenemos que saber y ser intencionales en ganar las personas para el Señor. ¿Cuáles son los planes que hacemos para ganar a alguien? ¿Cuáles son las reuniones familiares que hacemos con el objetivo de que le prediquemos y los alcancemos para el Señor? ¿Qué hacemos nosotros en nuestro diario vivir? ¿Qué tiempo de oración dedicamos diario para orar por las personas que necesitan salvación? ¿Qué movilizaciones o qué esfuerzo hacemos para que otros puedan recibir el mensaje del Evangelio? Déjenme decirle en esta mañana, hay una urgencia y Dios tiene urgencia en que su casa se llene. No para lucir que esté llena, sino para que sean librados de los lobos que andan fuera de la casa. Ciertamente Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien destruir, pero Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Dígale que está a su lado, Cristo quiere que tú tengas vida. Mucha vida, vida en abundancia. Entonces, los hijos de las tinieblas tienen sagacidad e intencionalidad más que la iglesia. ¿Sabían ustedes eso? La palabra relata en el libro de los Hechos, o relata en la historia con el apóstol Pablo, que habían gente tan enojada con Pablo, que una cantidad de hombres se propusieron no comer ni beber hasta que no le quitaran la vida a Pablo. ¿Lo han visto ustedes en las escrituras? Ayunaron, ayuno total, un ayuno total para exterminar a este hombre. ¿Por qué? Yo quiero que en esta mañana tomemos conciencia como iglesia. El enemigo no va a estar contento con que prediquemos. El hecho de esto, yo estar parado aquí en esta mañana diciendo esto, no es un asunto fortuito y a Dios le ha costado mucho. ¿Oyó? Predicar este mensaje no es tampoco tan halagueño. Ustedes han visto la situación. Ustedes ya están muy serios también, pero gloria a Dios, yo sé que Dios está ministrando. ¿Por qué? Porque estos son tesoros, son lo fuerte, son las armas poderosas. El enemigo no está contento conmigo, ni con usted, ni con nadie que predique el evangelio, que gane alma. Va a poner todas las trabas. Y el apóstol Pablo era un ganador de almas. Ha sido el ganador de almas más fuerte del Nuevo Testamento. Ustedes lo saben. Plantó iglesia, un apóstol de apóstol, un ministro, porque él predicaba el evangelio. Y dijo, aunque yo esté preso, la palabra de Dios no está presa. Desde aquí voy a ganar las almas para el Señor. Amén. Entonces, él lo querían exterminar porque era el hombre, era la trompeta de Dios del momento. Era el hombre que no solamente era una trompeta, tenía la unción de él poder movilizar a otros. Se movilizó con Bernabé, se movilizó con Apolo, se movilizó con muchísima gente. Tenía escuderos, tenía gente que predicaba. Pero el objetivo de él no era para hacerse famoso en las redes sociales. El objetivo de él era ganar las almas para el Señor, predicar el evangelio, porque él sabía dónde estaba y a dónde Dios lo había sacado. Entonces no podemos ignorar eso. Tenemos que saber que el enemigo no quiere que hablemos. Y estos se compusieron para exterminar a Pablo. Oraron, ayunaron absolutamente porque querían exterminar a Pablo. Y yo digo en esta mañana que así como esos hombres se planifican para destruir los hombres de luz y las mujeres de luz que predican el evangelio, el reino de las tinieblas sigue con esa misma intencionalidad. Él no quiere que tú hables de la palabra, él no quiere que tú prediques de la palabra, él no quiere que tú vivas para Dios, él quiere destruirte, él quiere quitarte del camino, porque él sabe que tú eres un peligro para él, porque le va a arrebatar lo más valioso que son las almas.
Y posiblemente, miren, posiblemente muchos generales de Dios, muchos hombres y mujeres de Dios cayeron porque el diablo se propuso tumbarlos. Porque eso que vemos ahí en las Escrituras es una evidencia de lo que hace el reino de las tinieblas con la gente que son luz. El enemigo se molesta cuando ve esa luz, cuando ve esa presencia de Dios en tu vida. Entonces se propusieron esto. Posiblemente en estos tiempos así mismo está sucediendo. ¿Cuántos altares se han levantado en tu contra? ¿Cuántos conjuros? ¿Cuántas maldiciones ha lanzado el enemigo contra los predicadores del evangelio, contra los hombres y mujeres? Pero quiero decirte en esta mañana, mayor es el que está con nosotros, mayor es el que está contigo que los que están en contra nuestra. Y lo demostró aquí, porque el enemigo quiso destruir a Pablo, pero Dios se salió con la suya, envió mensajero, envió la alerta y dijo: mira, lo que va a pasar es esto. Y Pablo se apercibió, usó los medios correctos y fue librado por el enemigo. Amén. Así en esta mañana Dios nos libra de las manos del enemigo para que prediquemos el evangelio. Y yo pregunto, ¿cuántos se atreven a predicar el evangelio? Tengo que decírtelo. Yo quiero decirte en esta mañana, cuando nosotros somos intencionales en la predicación del evangelio, vamos a ver frutos poderosos. ¿Sabes por qué no ha visto más resultado en tu familia? Porque no ha visto en ti una intencionalidad de traerlo, sea como sea, al Señor. Si hoy te lo propone y nos lo proponemos, vamos a ver cosas extraordinarias. Dios se lo va a arrebatar al enemigo, al pecado, y lo va a traer a los pies de Cristo. Amén. ¿Cuántos quieren ver todos estos asientos llenos de sus familias aquí? Podemos tener varios servicios al día. ¿Qué usted cree? Entonces, la sustancia del evangelio, y ya estoy terminando, la sustancia del evangelio es el amor. El amor de Dios es la sustancia que mueve el evangelio para que se proclame, para que se diga, para que se declare, para que se abran puertas, portales. Cuando nosotros preparamos un tiempo de evangelismo para la gente, es un tiempo donde portales se abren para ellos. Posiblemente ellos están en otra cosa, pero lo importunamos y le decimos: mira, hay un tiempo, y ellos ven las puertas abiertas y ese portal y entran. Es lo que ha sucedido con nosotros. Estábamos amarrados, estábamos atados, pero un día alguien se propuso predicar, usó la llave del evangelio y abrió esa puerta para nosotros, y hoy nosotros entramos al reino de los cielos. Amén. Entonces estos son portales que se abran, porque la esencia del evangelio es el amor de Dios. Ahora, hay gente que tiene una mala interpretación del amor. Creen que el amor es consentir todas las cosas. Y el amor no se basa en consentir. El amor se basa en proporcionar propósitos. ¿Me está entendiendo? Muchos padres hoy lamentablemente lloran lágrimas de sangre porque no tuvieron una interpretación correcta del amor. Sus hijos están en las cárceles, otros están muertos, otros están en vicios. Posiblemente no hubo una buena interpretación del amor. El asunto no es que hay que consentir todo y con eso tú muestras amor. No, el asunto del amor tiene que ver con propósito, con dirección, con guianza, conforme a lo que Dios puso en nuestros corazones. Amén. Así que si su hijo le patalea y le no, diga: lo que va es esto, porque esta es la voluntad de Dios. Lo va a librar, ese es el amor. El amor, la sustancia que mueve el evangelio, es una expresión que convierte o se convierte en sondas. Además de que abre portales para que la gente pueda entender y ver a Dios,
son sondas de liberación. Cuando nos predicamos el evangelio, oramos y predicamos, se abren sondas de liberación, sondas de salvación. Los lugares son liberados, las fuerzas de las tinieblas son atadas, son amarradas, para que esas sondas lleguen a las personas de amor, de gozo, de paz, de liberación. Porque el evangelio lleva consigo la esencia, la esencia misma, el ADN del Padre, de lo que está en el corazón de Dios, que es el amor hacia nosotros los seres humanos. Y yo pregunto, ¿quisiera usted que un hijo suyo sufra, se pierda y sea maltratado? Ningún padre quiere eso. Entonces yo digo que Dios sufre mucho. ¿Cuánto creen que Dios sufre? Porque cuántos seres humanos que Dios creó a su imagen, a su semejanza, están hoy en una condición difícil. Como Dios es su Padre, ¿no va a estar el Señor triste por eso? Sí. Dios está triste porque Dios no quiere ver al ser humano en esa condición. Por eso envió a Jesús. Jesús es la esperanza del ser humano. Es el recurso de Dios para alcanzar las personas, para que no se pierdan, sino que vengan a la gloria eterna. Entonces, el evangelio expande sondas de liberación, de salvación. Es como una atmósfera que trae liberación a las personas. Y el Señor dijo, cuando vayan a las casas y entren a un hogar y lo dejen entrar, digan, paz sea a este hogar. Esas sondas de paz, de gracia, de favor, son las que cambian la atmósfera en la persona, para que ellos perciban que quien está delante de ellos es el Dios que le ama, a través de una iglesia que ha sido obediente al llamado del Señor. Estas sondas van a producir la convicción, la revelación, lo que es esa iluminación que la gente necesita, porque ciertamente dice las Escrituras que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz de Cristo y se pierdan. Pero cuando vamos con el evangelio, con la unción del Espíritu Santo, esos velos, esos barrotes del diablo se rompen en el nombre de Jesús. Y las personas son libres y dicen, ¿cómo tanto tiempo no sabía? Como nos pasó a nosotros, si lo hubiera sabido antes me hubiera convertido al Señor. ¿Cuántos dijeron eso y lo han dicho? Es la expresión del poder del amor de Dios para la liberación de las personas. Así que en esta mañana termino con esto. Toda la iglesia ha sido llamada. Vamos al principio donde empezamos. Voy a terminar donde empecé. Tenemos llaves, autoridad de Dios para hacer. Las llaves representan autoridad. Cuando usted tiene la llave de su casa, quiere decir que usted es la autoridad de esa casa. La llave representa poder, dominio. Las llaves representan lo que es la habilidad para accesar a lugares. La llave representa lo que es el instrumento o el recurso para abrir y cerrar cualquier espacio. En el mundo espiritual, las llaves del evangelio es la llave del mundo espiritual para que la gente accesen al reino de Dios. El reino de Dios no consiste en comida y bebida, sino en gozo y paz en el Espíritu Santo. Por eso cuando las personas experimentan el reino de Dios, ellos dicen, esto es algo diferente. Porque ciertamente ellos tienen muchas cosas quizá, pero cuando experimentan el gozo, cuando experimentan la paz, cuando experimentan la presencia del Espíritu Santo, eso no tiene ningún tipo de comparación. Si escuchamos el testimonio de Juan Luis Guerra, un hombre famoso, con dinero, con todo, y él testifica y dice, yo no tenía paz. Yo no tenía paz. Yo tenía todo, pero no tenía paz. Y él, escuche esto, era un candidato a ser una persona desdichada. Porque cuando una gente carga ese peso y esa incomodidad y esa insatisfacción y esa falta de paz,
es un candidato fácil para que el enemigo lo destruya. Y él cuenta, no tenía paz, no tenía gozo. Estaba corriendo de aquí para allá, pero algo no se sentía bien. No se sentía bien. Y si Dios no llega a tiempo, Jesús no llega a tiempo, posiblemente la noticia fuera que un día Juan Luis Guerra no estuviera en la tierra, porque él mismo determinó algo. Porque el que está en esa condición solamente, oiga bien, el recurso y el socorro de Dios lo puede levantar. Y dijo, no tengo gozo, no tengo paz. Pero alguien tenía la llave. Diga conmigo, alguien tenía la llave. Usted ve lo importante que es tener esta llave. Mire qué talento, que llena estadios, que llena auditorios grandísimos. Y hoy, aunque toca su música, pero predica el evangelio, le dice a la gente, no un asunto que él lo vivió. Y muchos han sido tocados por este testimonio, por su vida. Multitudes le ha sido predicado el evangelio. Ellos van a un concierto a gozarse en la carne, pero allá reciben un mensaje que es que Cristo te ama y quiere salvarte. Yo estaba así y estaba así, pero el Señor me liberó. Alguien tenía la llave. Posiblemente alguien esté en esa condición y tú tienes la llave al lado de él. Y es el tiempo de que tú le abras. Alguien tenía la llave y por tener esa llave no se quedó con ella en el bolsillo. Dijo, así es, Juan Luis Guerra, tú estás así. Pues yo te tengo una solución a tu problema. Y dice él contando que le predicaron. Dice, Jesús puede resolver ese problema que tú tienes. Dice, ¿cómo? Sí, Jesús lo puede hacer. Dice, no, pues está bien, yo lo recibo con todo mi corazón. Busque en su testimonio, busque en YouTube. Y dice que él recibió a Jesús. Y desde el momento que lo recibió, su vida comenzó y cambió. La paz del Señor vino a su corazón. Y hoy es un hombre que testifica de la gloria de Dios. ¿Cuántos están en esa condición? Quizá la llave no lo tenía el más famoso o el más rico de los que estaban a su lado. No, porque esa llave no viene por esos recursos, viene porque es un recurso de Dios para su iglesia. Pero había una iglesia ahí, un hombre o una mujer, no sé quién era, y le abrió las puertas a través del evangelio. Le dijo, Jesús tiene la solución a tu problema, Jesús tiene la alternativa que tú necesitas. Y le abrió la puerta y hoy es un ministro del Señor, o es una persona que proclama el evangelio de Jesucristo.